tal? Nuestra práctica se titula Electrólisis del agua y el objetivo es identificar que el agua es un compuesto formado por hidrógeno y por oxígeno y simultáneamente efectuar la electrólisis del agua para descomponerla. Nuestro equipo está conformado por Jocelyn Ángeles Leal, Jimena Cortés Valerio, Miguel Ángel Cepeda Payares y su servidora Katia Villaseñor Mondragón. En el año de 1783, Henry Cavendish impuso la evidencia de que el agua no era un elemento, sino un compuesto. Sin embargo, fue Antoine Lavoisier el que explicó que la molécula del agua estaba compuesta tanto de oxígeno como de hidrógeno. Y en el año de 1800 llegó William Nicholson y Anthony Carlisle y descompusieron el agua en hidrógeno y en oxígeno, haciendo pasar una corriente eléctrica a través del agua. La electrólisis es la descomposición de un compuesto bajo el efecto de una corriente eléctrica. El agua pura por sí sola no conduce electricidad. Es por eso que se agrega un electrolito. La electrólisis del agua produce siempre hidrógeno y oxígeno y consiste en romper la molécula del agua. Además, de esta forma pasa una corriente eléctrica continua. La electrólisis se produce al sumergir dos electrodos en un líquido electrolítico y conectados a una fuente de energía. En esta práctica utilizamos una batería. El ánodo es el polo positivo en el que se produce una reacción de oxidación porque pierde electrones y el cátodo es el polo con carga negativa que en la reacción química sufre una reacción de reducción cuando recibe electrones. Los materiales que ocuparemos para esta práctica es sal, 2 vasos con agua, un cartón, tijera, una regla, una batería, cables y una cuchara. Ahora prepararemos una solución no saturada con agua y la sal. En este momento observamos la formación de pequeñas burbujas, aquí se notan, con el área de lápiz de 0.7 centímetros. Entonces esperaremos esto. En el minuto 7, con 11 segundos, comenzó la formación de cloro en el primer vaso. En el vaso número 2, de igual manera, prepararemos una solución no saturada con agua y sal. En el minuto 4 con 16 segundos comenzó la formación de cloro en el segundo vaso. Resultados. El área 1 fue de 0.7 centímetros y el tiempo fue de 7 minutos y 11 segundos. El área 2 fue de 1.1 centímetros y el tiempo fue de 4 minutos y 16 segundos. Y bueno, con respecto a la discusión y conclusión de los resultados, se obtiene lo siguiente. En las células electroquímicas que realizamos, pues se observa básicamente lo que se observa en la imagen de la izquierda, en donde tienes el ánodo y el cátodo. En el ánodo, pues evidentemente, que es la parte negativa, va a haber un intercambio con los iones de diferente naturaleza, ya sean positivas o negativas. En el cátodo, como se muestra, dice catión, que sería el sodio, y el anión, que sería el cloruro. Pero en este caso, dado que utilizamos un conductor que es el grafito, las condiciones y los resultados van a ser diferentes. Se esperaría que en la electrólisis del agua pues, se obtiene
oxígeno molecular y gas hidrógeno. Sin embargo, en este caso no ocurre, debido a que se tiene un potencial eléctrico muy diferente, y hay que recordar que básicamente en este tipo de reacciones que se dan de óxido de reducción principalmente, ocurre un proceso de ruptura, bueno, no es ruptura, de disociación de estos iones, y que es causada por diferencia de potenciales, como lo que ocurre en los potenciómetros, ¿no? Para medir pH. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que esa diferencia de potenciométrica no es tanta como para disociar el oxígeno. Entonces, como tenemos sal, en este caso, hay que recordar también, antes de esto, que el agua no es buena conductora del agua, ¿no? Debido a que es neutra. Sin embargo, si nosotros agregamos un electrolito, que puede ser una base, un ácido o una sal, en este caso que fue cloruro de sodio, se va a conducir la electricidad. Esto debido a que hay una parte positiva y una parte negativa. En la parte positiva, que sería el cátodo, van a migrar los iones cloruro. Eso es lo que va a ocurrir, como se muestra en la imagen de abajo. Y en la parte negativa, pues evidentemente va a haber gas hidrógeno, ¿no? Protones de hidrógeno. Y por eso se observa esta coloración y este burbujeo, que no es más que la reacción electroquímica que está ocurriendo en cada uno de los electrodos, ¿no? Que es grafito. Ahora bien, como se muestra en la tabla, los resultados fueron muy evidentes en cuanto a la relación que existe entre el tamaño del área, es decir, del electrodo, con el tiempo de reacción. Es decir, desde que tú comienzas a colocar el electrodo y le colocas la pila, que en este caso fue de voltaje 9 volts, que es normalmente lo que se recomienda, y hay un tiempo final en un área menor, mayor tiempo, y en un área menor tiempo. Un área mayor, menor tiempo. Esto debido a que se aumenta la capacidad del electrolito, la capacidad del electrodo, que en este caso es grafito, para poder conducir los electrones. Entre mayor sea el área, más va a conducir los electrones más rápido y mayor número de electrones, y por lo tanto la reacción va a ser mucho menor. Como se observa en la figura 1, hay una relación entre la corriente contra el voltaje. Y lo que dicen esos autores, Gómez y Soria, en el 2002, es que hay una relación que va a distinguir el tiempo y el área. En este caso es la concentración de los electrones que se van a pasar por este electrodo. Y como tenemos sal, que va a hacer que se conduzca muy bien la electricidad, pues los electrones, tanto cloruro como el gas hidrógeno, pues van a transcurrir más rápidamente porque el tamaño del electrodo es mucho mayor. Como ven en la imagen que dice aquí, dice concentración o tiempo. Eso es muy importante debido a que hay mayor concentración del grafito, por lo tanto, el tiempo va a ser menor. Ahora bien, aunque no lo hicimos en este caso, es muy interesante mencionar que ¿qué le ocurre al sodio, no? Pues ya vimos que el cloruro se libera en el cátodo, y el hidrógeno en el ánodo. ¿Qué ocurre con el sodio que se libera en el medio? Pues se va a juntar con los iones hidroxilo del agua, y si nosotros midiéramos el pH de manera cualitativa, agregándole, por ejemplo, fenolftaleína, vamos a ver un viraje rosa. Sería interesante hacerlo porque el pH subiría drásticamente y se volvería básico. Y esto debido a la presencia del sodio que se va a enlazar iónicamente con los iones hidroxilo. Ahora, en conclusión, pues se ve que es un experimento bastante interesante que ejemplifica perfectamente bien lo que ocurre en una celda electroquímica que, por ejemplo, para hacer potenciometría, por ejemplo, y determinar el volumen de diferentes sustancias. Y eso es todo. Muchísimas gracias.